tema de la inseguridad. Por eso es que está Alejandra Monteoliva con nosotros para hablar precisamente de esta situación. Buen día, bienvenida al programa. ¿Cómo está? ¿Bien? Muchas gracias por la invitación. Bueno, nos hemos sorprendido con este índice de delincuencia que crece en Córdoba. ¿Esto ha sido medido cuándo? Para mí es muy importante aclararlo. El Observatorio de Seguridad Ciudadana viene trabajando desde comienzo de este año haciendo informes cuatrimestrales. Cada 4 meses sacamos el primero a finales del mes de abril, el segundo es con corte al 31 de agosto y nosotros trabajamos con una metodología, no es invento mío ni invento de los investigadores del observatorio, es una metodología estandarizada que plantea Naciones Unidas, es decir, las investigaciones que nosotros hacemos y las mediciones son perfectamente comparables con cualquier ciudad latinoamericana que está en la red de observatorios. Eso es clave aclararlo porque si no se piensa que a lo mejor tenemos alguna técnica particular para medir, no, eso es común en América Latina para medición de violencia y delito. Alejandra, respecto de esto, he escuchado algunas declaraciones suyas donde hace referencia a que más allá de la cantidad de delitos que por allí suben, bajan, me imagino tendrá que ver incluso hasta con la época del año, por allí lo preocupante es el nivel de la violencia de esos delitos que pueden ser más o menos, como que viene creciendo el nivel de violencia. Exactamente. Hay un dato interesante que nosotros veníamos evidenciando y hay un crecimiento de la incidencia delictual, es decir, la cantidad total del delito. Y uno diría, bueno, eso uno como analista desde afuera podría decir, no es tan grave que el delito suba, el delito fluctúa. Hay un elemento que mencionaste recién, Córdoba capital tiene 2 picos en el año y eso es una tendencia en los últimos años, eso no es de ahora. Córdoba capital concentra un mayor pico en febrero, marzo, septiembre, octubre, pero todavía no hemos entrado a septiembre como tal, ¿sí? Y el número de delitos ha subido, pero lo más preocupante es la intensidad delictiva, es decir, nosotros a comienzo de año estábamos identificando que el 62% de los delitos cometidos tenían algún nivel de violencia física, ¿no? Que va desde un empujón hasta algo más fuerte, o un disparo, o lo que fuera. Hoy esa violencia física ronda el 75%, es decir, es un crecimiento preocupante del nivel de violencia en lo que se denomina el delito callejero. El delito callejero en Córdoba es el de mayor prevalencia, ¿sí? Es el que prevalece y ocupa el 48%. ¿Yo por qué resalto esto de la violencia? Porque es muy difícil volver atrás cuando la violencia crece, ¿sí? Uno puede incidir y controlar el número de delitos, pero cuando la violencia crece, cuando se perfeccionan las técnicas delictuales, cuando se va mejorando la capacidad del infractor, el delincuente para cometer un delito, es muy difícil ponerle freno o hacer para atrás esa carrera delictual que se mejora o esa violencia que se intensifica. Entonces, creo que las medidas en ese sentido van mucho más... Alejandra, y en relación a otras ciudades de América Latina, ¿cómo están las tasas cordobesas? Mira, nosotros acá estamos identificando un nivel de victimización del 21%, es decir, el 21% de las... Córdoba capital estoy hablando, ¿no? Del 21% de las personas son víctimas de algún delito. Es un dato, una pregunta bien interesante la tuya en este momento porque en América Latina las ciudades hay 2 grandes grupos. Más ¿sí? arriba también. Hay algunas por arriba y hay otras por abajo. ¿sí? Casualmente, el año pasado, 2013, fue un año que se trabajó mucho lo que se llama la victimización un solo dígito, es decir, llegar a un nivel de victimización por lo menos de un 9, de un 8%. Y hay ciudades en América Latina que están por debajo del 10%, es decir, es posible, pero son ciudades que vienen llevando a cabo políticas de seguridad sostenidas como por lo menos entre 12 y 15 años. ¿sí? Hay otras que tienen un nivel de victimización muy por arriba del 25, del 30%. Alejandra, evidentemente son números que preocupan. A mí me gustaría trasladarla un poquito a lo que fue el 3 y 4 de diciembre, ocasión en la cual se produjeron los saqueos, el autoacuartelamiento. Usted estaba a cargo del Ministerio de Seguridad. Yo quisiera saber cómo fue esa cocina en la cual no estaba el gobernador, estaba de viaje, llegó a la 1 de la mañana, la vicegobernadora Alicia Pregno, pintada al óleo, estaba el jefe de gabinete en aquel momento, Oscar González, estaba usted y estaban los jefes policiales. ¿Cuál fue su propuesta en ese momento? La propuesta siempre fue negociar y terminar el conflicto lo antes posible. Esa fue la propuesta, mi intención, desde las 2:20 de la mañana que yo me entero del acuartelamiento. Esa fue
la propuesta y la intención. Negociar lo antes posible. Ese era el cuando tema. usted le traen al gobierno, le traen justamente por su perfil técnico, con intenciones de poder llevar adelante muchas de estas cosas que usted está mencionando. ¿Usted se arrepiente de haberse acercado, digamos, a la función política y haber cumplido esos 6 meses, si no me equivoco, los meses que estuvo al frente del ministerio? Yo llegué digo, por cómo se fue la salida, y le cuento que su presencia enciende las redes sociales a propósito de lo que dice Ximena, y supongo que usted también lo percibe así, ¿no? Yo llegué al ministerio, llegué a Córdoba incluso, no el día que asumí, que fue casi hace un año más o menos. Yo trabajaba ya en el ministerio un año antes. Tenía a cargo precisamente el diseño del plan, un plan de seguridad que tenía la provincia de Córdoba, y tenía a cargo en ese momento el Observatorio del Delito. Decía, cuando yo asumo, yo ya llevaba un año antes, ¿sí?, internamente en el ministerio. Arrepentirme, no, para nada. Arrepentirme no, porque creo que en esos 2 años, hasta diciembre del año pasado, yo llegué arrancada a la gestión, se hizo mucho frente a la construcción de un plan de seguridad como nunca antes se había tenido, se avanzó en la medición, se avanzó en un sistema de control de la gestión policial, se hicieron creo que muchas cosas significativas que marcaron un referente. Nosotros es algo que pocas veces se dice, y que creo que también eso es un elemento de la autocrítica. Nosotros estábamos trabajando sobre las bases, sobre los cimientos de las políticas de seguridad. ¿Eso lo dice ya en función dentro del Ministerio de Seguridad? Sí, claro. En esos 2 años se estuvo trabajando sobre las bases, trabajando un proceso interno de transformación policial que quedó trunco. Alejandra, y puntualmente esa noche, ¿por qué demoró tanto la respuesta institucional? Porque comenzó el 3, terminó el 4 y nadie salía a hablar, no había respuesta, seguían los amotinamientos, seguían los saqueos, seguían comercios prendiéndose fuego. Era terrible lo que pasó en Córdoba y nadie daba la cara, no había respuesta, no había solución. Yo creo que ¿qué pasó? sobre los hechos de diciembre del 2 y 3 y 4, 1, 2 y 3, creo que ya se ha conversado bastante, incluso han hecho a veces una crónica y unos relatos bastante detallados y creo que bastante acertados. La comunicación, la gente le falta todavía. Sí, yo creo que ahí hay algo que es clave, que uno puede ser que lo tengamos claro en la cabeza, pero a la hora de los hechos no es tan fácil implementarlo, y es que separamos lo que se iba haciendo de la comunicación de lo que se iba haciendo, y eso es un error, ¿sí? Yo creo que hay una debilidad muy grande, por eso digo, yo lo tengo en la cabeza en la teoría, pero hay una debilidad muy grande para comunicar la crisis, hay debilidad para la comunicación gubernamental. Pedir ayuda de Gendarmería vía Twitter, ¿usted no tiene ningún contacto directo con Seguridad de la Nación? Eso fue terrible desde el punto de vista comunicacional y de gestión. Pero yo creo que hay un poquito como de cuestiones que aclarar en ese tema. Creo que ya hemos explicado muchas veces que la comunicación con Gendarmería empezó como a las 4 de la tarde, ¿sí? El intento de comunicación, ¿sí? No había ninguna comunicación fluida con ningún referente de la Nación. No había respuesta, ¿sí? No había respuesta. Intentos de comunicación, yo me acuerdo que hasta fax mandábamos, que ya el fax casi no se usa, pero hubo intentos de comunicación desde muy temprano, ¿no? Entonces creo que ese tipo, ahí hubo un quiebre, sí, y un elemento que nos excedió esa comunicación con un nivel superior. ¿Y cambió algo desde entonces hasta ahora, según lo que usted ya puede ver desde afuera, digamos, del gobierno, desde el ministerio? ¿Cree que esto sirvió de algo más allá de la remoción de la cúpula, ¿no? Creo que es una buena pregunta, porque muchas veces creo que hemos hablado bastante como del balance y de la autocrítica, ¿no? Yo creo que a 9 o 10 meses y ya se acerca casi el cumplimiento de un año, uno debería pensar, bueno, ¿y qué hemos hecho? Sí, ¿qué hemos hecho desde los diferentes sectores? ¿Qué se ha hecho desde el gobierno? ¿Qué se ha hecho desde la policía? ¿Qué se ha hecho, en mi caso, desde afuera, desde un observatorio? ¿Qué han hecho los medios? ¿Qué ha hecho la ciudadanía organizada frente a este tema, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta del millón en este momento. Es decir, ¿hemos hecho algo o estamos igual que en el diciembre de 2003? Pero se habló de una reforma trunca en la policía. Sí, una reforma. ¿Y por qué se abandonó la reforma? Yo creo que hubo mucha resistencia a hacer las cosas de una manera diferente. Yo lo vengo planteando desde que llegué a Córdoba. Está pendiente una reforma policial de verdad, una reforma policial en serio. No van a funcionar las medidas que se tomen en seguridad si no hay capacidad instalada previa. Recién yo lo mencionaba, nosotros estábamos trabajando sobre los cimientos y los cimientos no se ven, ¿sí? Los cimientos
es lo que está abajo, pero sin cimientos no se puede construir absolutamente nada. Entonces yo creo que iniciamos un proceso que tenía que ver con eso, con una transformación de la gestión policial. Percibo que quedó frenada, ¿no? Que diciembre le puso un freno. En los cimientos estaba también la formación de ciertos cuadros policiales, que algunos se terminaron yendo de la peor manera, otro acaba de ser absuelto por un tribunal federal. Nos va a costar terminar de comprender cuál era el trabajo de base de los cimientos. Yo la quería llevar otra vez a una pregunta, si se quiere, técnica. Usted cuando habla de números y cuando habla de inseguridad y de miedo, se habla de lugares que nos provocan miedo. Por ejemplo, nos provoca miedo la parada del colectivo, el baldío. Pero eso también, el miedo tiene que ver con otras ausencias del Estado. Si yo le tengo miedo al baldío es porque falta luz, no porque falta un policía. Entonces no es un problema de seguridad. Yo le quería preguntar si se puede resolver un poco ese problema sin policializar la ciudad, por un lado, porque siempre se acude al brazo operativo y armado del Estado para solucionar eso. Y si también la cuestión de llevar policías a la calle no tiene que ver con alguna estrategia de marketing, porque la seguridad es muy sensible, digamos, a la sociedad. Mira, ahí estás tocando dos elementos claves. Primero, el tema de la percepción de inseguridad. Una cosa es lo que efectivamente ocurre y otra es ese imaginario que tenemos a veces o lo que percibimos que es. Hay que tener en cuenta las dos cuestiones. La percepción de inseguridad se afecta, se mejora cuando hay mayor confianza interpersonal e institucional, cuando hay mejores entornos urbanos, cuando hay un acercamiento o una policía de proximidad. Ojo con esto que estoy diciendo, policía de proximidad, que es un ejemplo de policía comunitaria, no es mayores controles o policialización de la ciudad. Yo no comparto en el tiempo que vengo dedicada a este tema para nada las medidas de policialización urbana. No funcionan, ¿sí? No solamente porque atentan contra la seguridad como bien público, sino es que no funcionan. Mira, en Córdoba hay un dato bien interesante, en Córdoba y en todas las ciudades de América Latina, el delito se concentra... Ese modelo ahora como está no funciona, pero... El modelo de policialización de ciudad no funciona ni en Córdoba ni en ninguna parte, ¿sí? Es muy vendible. ¿Sí? A veces el ciudadano... Y creemos que es la solución. Creemos que es la solución. Pero no es la genera realidad. algún tipo de rédito inmediato porque el ciudadano siente que ve el control o ve el policía en la esquina, pero eso no incide. Está probado que no incide en la baja del delito y en la baja de la delincuencia. Gente puede opinar a nuestro número de teléfono directo 153 11 55 11, bien a las redes sociales también, BDS Canal 10 o bien despiertos en Facebook, tanto en Twitter como en Facebook. Respecto a esto que está diciendo, por allí hay otras cuestiones que inciden también en el tema de la inseguridad. ¿Por qué cree usted y por qué se ha medido que el 37, casi el 40% de la gente cree que no tiene que denunciar cada vez que... No, al revés, el 67% de perdón. la gente no denuncia. No denuncia, solamente denuncia El ni siquiera el 40%. Exactamente. No denuncia porque no hay confianza ciudadana. Creo que a todos nos ha pasado y que muchas veces ante un determinado hecho decimos, ¿yo para qué voy a hacer la denuncia? ¿En la justicia? En ambos. Primero porque hay confusión en Córdoba frente a quién voy a hacer la denuncia. Hay una confusión entre policía y justicia para radicar efectivamente la denuncia, que es algo que hay que trabajar para que haya más claridad en las personas. Y no se denuncia porque la gente está convencida de que no se va a solucionar nada con la denuncia. Entonces quedan un sinnúmero de delitos no denunciados por desconfianza ciudadana, porque la gente siente que no tiene respuesta institucional, porque muchas veces se han acercado a hacer la denuncia y han tenido cierto maltrato, por ejemplo, en acercarse a la institución, entonces se vuelven víctimas o queda dos todo veces. En nada. Uno entiende que dice, ¿para qué voy a denunciar si en definitiva o me pueden amenazar por haber hecho la denuncia? Sí. O porque no voy a recuperar lo que me han robado, o no van a aparecer los que me han golpeado, y uno tiene miedo a todo eso. ¿Vio el programa de ADN anoche? No. ¿No vio? ¿Le puedo mostrar unas imágenes respecto a la comercialización de droga, que dicen todos, incide muchísimo en esto, del mayor crecimiento de la delincuencia? Vamos a ver, señor director, para que también podamos reproducir, para aquellos que no han visto, las imágenes impactantes, a plena luz del día. Creo que es en la zona de Chaco Chico. Fíjese la manera en que se comercializa la droga a plena luz del día. Fíjate cómo vende, le vende al consumidor que llega en un Ford Fiesta y se va a retirar. Así empieza la venta. Se retira,
Ahí está, vendiendo a otro vehículo. Eso fue en tan solo 5 segundos. Pero fíjate, acá estuvimos 20 minutos de reloj. Fíjate lo que son esas señoras que están allí con menores. Esa persona a la que le habíamos tapado era un consumidor. Este es otro consumidor. Al lado el del flete es otro consumidor. El de la moto va a ser otro consumidor. Fíjate cómo van llegando y cómo van sacándose de encima a los clientes. Fíjate cómo empiezan a entregar. Ya se van 2. Esto es lo que emitía anoche el programa ADN. Tengo entendido que era en la zona de San Vicente, Chaco Chico. El movimiento de la gente que comercializa droga, esto es a plena luz del día, delante de menores, con el paso de vehículos. Una impunidad Incluso, total. Alejandra, perdón, hace un año ya que se lanzó el narcoescándalo, ocasión en la cual hubieron 8 policías imputados, es decir, connivencia de la policía con el tema drogas. En una entrevista, usted, si mal no recuerdo, es como que minimizó el tema o relativizó la cuestión de los policías involucrados en el tema de drogas. ¿Hoy opina lo mismo un año después? Yo creo, lo que yo siempre he hecho referencia es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y hay que tener mucha claridad a la hora de diagnosticar, porque si diagnosticamos mal nos podemos tomar el medicamento equivocado. ¿Cómo sería ¿sí? el diagnóstico? ¿Cuál Entonces, sería el diagnóstico? yo creo que en los hechos que tienen que ver con narcotráfico, hay que ser muy cuidadoso, muy cauteloso a la hora de identificar qué es lo que realmente pasa, quiénes Pero son los estas actores. imágenes son No, contundentes, por supuesto, Alejandra. sí. Hablemos primero de las imágenes. Son dos Quiero- preguntas sí, son dos diferentes. preguntas, pero digo, ¿Contesto una o la otra? Las imágenes son contundentes. Sí, totalmente. Son contundentes. Digo, Totalmente. eso es una zona liberada para Totalmente. comercializar droga. Nosotros hemos avanzado en el observatorio, que es un dato interesante que lo pueden consultar en la página. Nosotros hemos hecho un estudio de barrios, hemos trabajado casi sobre 50 barrios y hemos clasificado los barrios donde hay actividad de narcotráfico consolidada, Como esta. barrios en transición como esa, porque San Vicente, Müller, Colonia Lola Chico. están ubicados en esa primera columna para nosotros, barrios en transición y barrios desorganizados. Es decir, estamos trabajando desde el observatorio caracterizando una serie de barrios y de dinámicas que tienen que ver con el fenómeno del narcomenudeo, ¿sí? Y lo que vemos acá es la materialización de algo, la expresión manifiesta de una actividad que es mucho más compleja, ¿sí? Y que tiene un trasfondo que ojalá terminara ahí, ¿sí? Porque, ojo, no tenemos que pensar que con más allanamientos el tema se soluciona, ¿sí? Y que con ir y capturar a 2 o 3 que están ahí, el tema se soluciona. Es la El última tema parte de la no cadena. va por Le ahí. retomo el tema del narcoescándalo. ¿Cuál sería el diagnóstico entonces? Yo Narcoescándalo creo que- no, ¿cuál sería entonces? La Yo connivencia creo- de la policía con Yo la creo droga. que hay que identificar muy claro qué es lo que efectivamente pasó o no pasó, ¿sí? Acá yo creo que en Argentina en términos generales hay que avanzar mucho y ponerse al día en el mundo en el tratamiento del tema del narcotráfico. Abordar el narcotráfico no es de guapos, sino decir, desde hoy nos vamos a empezar a combatir el narcotráfico. Hay que tener capacidad instalada, y yo lo vengo diciendo hace rato. Si yo no tengo capacidad instalada, no me puedo poner con un pez gordo, un pez grande, porque seguramente voy a salir El mal problema es que librado. aparentemente hay Y yo gente creo que dentro hay- de la misma policía que participa yo de que- eso, digamos, por ¿no? supuesto, en ese tema y habrá muchísimos en otros temas también, ¿no es cierto? Puntualmente en este punto, Álvaro Argañarás, acaban de declarar inocente el excomisario Sosa del escuadrón de drogas peligrosas en la causa Palmira. La causa, usted recordará, en donde él estaba acusado de una historia muy extraña respecto a un secuestro. torcido. ¿Qué opinión tiene al respecto? Yo siempre lo he dicho, yo confío en la justicia, o sea, yo creo que, y quiero seguir creyendo en la justicia, si la justicia tiene que investigar a 1, a 10, a 20 o a 21.000 policías, ¿Usted lo tiene que hacer. cree en la justicia, Yo pero creo cree que- en Rafael Sosa? Yo creo lo que yo conocí de Rafael Sosa, el Rafael Sosa que yo conozco, que incluso a través de la referencia de él, es chistoso porque las referencias de él las conocí en Colombia, no en Argentina, porque es una persona que se capacitó por fuera, ¿sí? Yo no lo conocía y él estaba en la escuela donde yo dictaba clases en Colombia, tiene incluso una mención y un reconocimiento de OEA, él en Colombia. Yo lo que vi en narcotráfico, en el área de narcotráfico, como les explicaba al comienzo, yo tenía a cargo el armado del plan de seguridad. Y el plan de seguridad se armó con todas las direcciones generales. Y yo no trabajaba en el ministerio, yo trabajaba en la central. Yo estaba en la central, ¿sí? Antes de asumir como ministro. O Estaba sea, en contacto con Sosa. Sosa, con todos vamos a los aclarar a la directores gente, generales, con todos los es directores el mismo generales. que está detenido
era el jefe de drogas peligrosas, está detenido en el marco de la causa del narcoescándalo por supuestas vinculaciones con narcos. ¿Usted cree, Sosa? Hay que identificar a ver qué fue lo que sucedió. Yo no puedo decir si en qué o no estuvo involucrado. Yo me baso en las evidencias, y las evidencias a mí me dicen que a julio del 2013 la efectividad del área de narcotráfico había sido significativamente superior, es decir, el cumplimiento de metas era significativo. Eso no me lo estoy inventando, hay referencias sobre el trabajo del área de narcotráfico finales del 2012 y comienzo del 2013, es decir, uno podría decir, a mí me ha tocado en muchas divisiones de antinarcóticos, en muchas policías, y son comunes las crisis y los sacudones al interior del área de las direcciones de drogas, ¿sí? Esa relación... Claro que en este caso hubo acusaciones que son muy graves, fuertes, muy digamos, grave. Que un comisario, el encargado, digamos, del área de drogas peligrosas esté involucrado justamente en una causa de narcotráfico, más ni menos que el jefe. Digamos, es más que un sacudón, ¿no? Bueno, de hecho se le cayó la estructura al propio gobierno también, que tuvo que echar mano a la cúpula y empezar con los cambios, porque era insostenible tener ese tipo de policía. Que la última palabra la tiene que tener la justicia, ¿sí? Siempre la tiene que tener la justicia. Yo creo y quiero seguir creyendo que lo que la justicia define es lo que es, y que realmente se trabaja en serio desde ahí. Yo sí creo eso. Un tema justicia también está muy cuestionada con respecto a la causa Alós. Un oficial de la policía que se suicidó, que lo suicidaron, y también hay muchas evidencias que hacen preocupar y hacen ver cierta connivencia política cuando habló de la policía. Las relaciones perversas entre policía y criminalidad, entre policía y poder político son de vieja data en todas partes del mundo, ¿sí? ¿Eso se puede erradicar de alguna manera? Erradicarlo definitivamente sería una ingenuidad. Bien, pero sí se puede trabajar, en procesos de transformación. Uno cuando habla de corrupción policial, y quería volver un poco esto sobre el tema del narcotráfico, hay distintas maneras de diagnosticar a veces los procesos de corrupción interna al interior de una institución, y hay que ser muy cuidadoso. Lo vuelvo a decir, si yo me tomo una medida que no es la apropiada, puedo generar un efecto aún peor y agravar la situación. Entonces yo creo que sí se pueden llevar a cabo procesos de reforma y de generación de transparencia al interior de las fuerzas policiales. Pero hay que emprenderlos. Está bien, pero antes de esta cuestión más técnica que usted plantea, tiene que haber una actitud clara, una voluntad y muy política firme a nivel político. ¿Cree usted que el gobierno de la provincia, después de lo que pasó el año pasado con los saqueos de diciembre y sobre todo con estos casos que se destaparon, donde el caso del narcoescándalo es el más conocido, ¿cree usted que el gobierno de la provincia tiene esa actitud política hoy para encarar ese proceso? No sé si la tiene, o si esa voluntad política que era más evidente o más manifiesto, quizás más fuerte, ha ido como suavizándose o apagándose. Es probable, ¿no? No es lo mismo un primer, un segundo año de gestión que ya a los finales de una gestión. Eso también políticamente uno lo tiene que entender. Yo creo que hay algo elemental. Trabajar a fondo los problemas de seguridad no es algo que todo el mundo realmente quiere hacer, ¿sí? Es muy complejo trabajar a fondo y buscar soluciones de causa, porque hay algo que, aunque parezca medio teórico, que no tiene nada teórico. Ayer hacía un repaso de las reformas policiales, porque me lo preguntaban de otro lado, de las reformas policiales exitosas. Las reformas policiales exitosas se dieron en esas ciudades o en esos países donde hay, miren este dato, autonomía moral entre unos y otros. Si no hay autonomía moral entre gobierno y policía, no se puede. Cuando usted se acabó el Ministerio de Seguridad debería haber una independencia también, me parece, ¿no? Que no haya un brazo dependiente del gobierno de esa área. Para poder trabajar con autonomía y libertad, me parece. ¿En qué área? Seguridad. Cuando usted se acabó el Ministerio de Seguridad... Sí, mira, ese es otro dato importante que has mencionado. Yo creo que acá lo que tenemos, por eso a veces soy tan escéptica frente a los resultados en Córdoba en materia de seguridad, porque el déficit que hay es de institucionalidad. Y el déficit que tenemos es un déficit de ciudadanía. Son los dos elementos que permiten eso. O sea, entonces, yo no comparto la idea de la seguridad mezclada como con otras carteras o con otras áreas. Ni yo ni el mundo entero. Es decir, la tendencia va por otro lado. Siempre se sigue insistiendo. Generar una institucionalidad particular para la seguridad.
porque si no termina siendo un apéndice, algo que todo el mundo esquiva y nadie se mete en serio. ¿Sí? Entonces, eso es un punto clave. Hay un mensaje que quiero repasar de Grace Alderete, a ver si lo podemos ver, que indique, si no lo tenés vos. Ahí está. Dice, no sé por qué me da la sensación que se le cortó la cabeza, haciendo referencia a Alejandra Monteoliva, porque era el hilo más delgado. ¿Usted cree que fue fusible de lo que pasó oportunamente y en donde ese brazo político o ese órgano político que tiene que tomar decisiones y definir las políticas de seguridad, no se quiso hacer cargo de todo lo que pasó, de lo que le estuvo preguntando precisamente Ximena Salguín sobre cómo actuó el gobierno ante la crisis policial de diciembre? Yo creo que en este tipo de situaciones siempre hay, ya lo he mencionado, siempre hay costos que se pagan. Ojalá... ¿Usted cree haber sido infusible? Más que fusible, ojalá las cuestiones pudieran ser como tan simples de decir, de llevarlos a un nivel de fracaso de funcionarios o funcionarias, porque eso significaría que uno cambia el funcionario y el problema se soluciona. Vuelvo a decir lo que dije recién, esto no es un tema de que fracasan los funcionarios. Acá el déficit es más grande, el déficit es de institucionalidad, ¿sí? Porque si no, yo cambio el funcionario hoy para mañana y se acabó el problema, pero... Evidentemente de no la es así. institucionalidad hay muchos sectores, y lo hemos hablado acá también, que están intentando la sindicalización de la policía. El gobernador ya habló y dijo que eso no era posible. Apenas en la apertura de sesiones de este año envió un paquete de leyes tendiente a, de alguna manera, que la ciudadanía pueda participar en algunas designaciones de algunos cargos de la jefatura. ¿Usted cree que se solucionaría parte del problema o que la policía podría canalizar sus reclamos si fuera que estuvieran sindicalizados? ¿Sabes qué creo yo? Que creo que es mucho más efectivo para Córdoba eso sería uno de los balances que uno podría hacer al año. ¿Tenemos o no tenemos una verdadera política? Yo le apuesto más a una política institucional de recursos humanos que a una sindicalización. La sindicalización para Córdoba yo no la veo. Eso funciona en otra parte. Funciona en Canadá, funciona en Europa y esto nada que ver. Sería como intensificar el autogobierno policial. Yo creo que no sería ni operativo ni le aportaría a la ciudadanía. Acá no hay ni una institución en condiciones de asumir un proceso de sindicalización, ni una ciudadanía activa como para hacer un control de esa sindicalización. Entonces no es viable. Yo le apostaría más a una política de recursos humanos que evite las inequidades internas, porque finalmente lo que termina pasando son las inequidades internas desde el ingreso al retiro. Alejandra Monteoliva, le agradecemos por la participación en el programa. Casualmente me están informando que está recuperando la libertad René Zavala, quien estaba al frente del sindicato policial. Eso fue ayer. Está recuperando por estas horas 73 la días detenido, por un incidente creo que en Villa María. María. Alejandra Monteoliva, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.